fue proveer un puente que le permitiera a la humanidad reconciliarse con Él. Ese fue el propósito, contestando la primera pregunta. Y miren, vamos a hacer una cosa. Yo quiero, hablando de la conciencia plena, yo quiero que hagamos una cosa. Si usted quiere, cierre sus ojos, sería muy bueno, porque quiero que se concentre en algo que voy a hacer. Yo quiero que tú te imagines, si quieres, cierra tus ojos, porque yo quiero que te imagines cada cosa que voy a estar diciendo. Yo quiero que tú te imagines que estás de pies en el borde de un acantilado y hay un abismo profundo, 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 que separa dos orillas. Una orilla representa el lugar de la plenitud y la comunión con Dios, lleno de paz, de esperanza y vida. Esa es una orilla. Yo no sé si en cuál tú estás. Imagínate todo el cielo, todo. Y ese lugar tan profundo que tiene dos lugares. Uno que representa el lugar de plenitud y la comunión con Dios. Y la otra orilla es el lugar en el que actualmente vivimos. Ese que está describiendo Pablo, marcado por el pecado y la separación, que fue lo que trajo la desobediencia de Adán y Eva. Y yo quiero que imaginen que ese abismo tan y tan profundo, nadie puede cruzarlo. Nadie. Este abismo representa la ruptura en la relación que tenemos con Dios. El pecado hizo separación entre el hombre y Dios. Y es un abismo muy profundo y un espacio muy grande que tú y yo, que nadie puede cruzar. Ahora yo quiero que se imaginen que en algún lugar se está construyendo un puente. Este puente no es un puente común, sino que ha sido edificado a un precio extraordinario, el precio de una vida entregada por amor. Este puente, pueden abrir sus ojos, este puente, amados hermanos y amigos que hoy nos visitan, representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Solamente mediante el Señor nosotros podemos ir de un lugar de pecado y perdición a un lugar de esperanza, de amor y de plenitud. Ese es el significado de la muerte de Cristo, ilustrado de una manera sencilla. Hay un abismo entre Dios y el hombre muy grande, que por muchas cosas que hagamos no lo podemos cruzar. Solamente mediante el sacrificio de Cristo. Y yo le pregunto, porque a veces nosotros, una vez cruzamos el puente, decidimos aceptar el sacrificio de Cristo, pero a veces vivimos como si tuviéramos en el lado del puente que donde no hay esperanza. En el lado del puente donde hay tristeza sin consolación. Y a los amigos que nos visitan, también le quiero decir, ¿están listos para cruzar el puente? Y a los hermanos, ¿estamos listos para vivir como que ya estamos al otro lado? Y pensando todo esto, para mí ha sido estudiar la vida de Cristo le remueve a uno el piso. Porque tenemos que, cuando estudiamos la vida de Cristo o leemos la Biblia, tenemos que acostumbrarnos a entrarnos en la Biblia, en la escena, en el pasaje, en las emociones que viven los personajes, para que podamos nosotros interiorizar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, yo estaba pensando, y es bueno que destaquemos, que el pecado no fue la condición original del hombre.
ese abismo que requirió un puente, un sacrificio, no era en su estado original, no estaba en su estado original. El pecado no era parte de la naturaleza humana. Dice la palabra en Génesis 1:26 que el hombre, que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, sin pecado, porque en Dios no lo hay. Lo hizo con libre albedrío, con la capacidad de elegir por su propia voluntad. Y en Génesis 2, del 15 a 17, dice que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén, dándole el mandato de trabajar y cuidar el jardín, con la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato reflejaba el amor de Dios y su deseo de que el hombre viviera en comunión y obediencia, y experimentando el amor y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese abismo que nos separaba no existía. Había una relación de comunión, había una relación de armonía entre Dios y el hombre. Y Dios lo puso, literalmente lo puso en un jardín. Yo sé que ustedes han oído mucho esa historia. Estaba literalmente en un jardín con todos los beneficios, pero también le dio la oportunidad de elegir, como nos la ha dado Dios. Pero desgraciadamente, Eva, pero Adán era irresponsable, porque Dios lo puso, él es la cabeza. Como hombres son ustedes la cabeza de sus hogares. Son los responsables de que en la casa se haga el altar familiar. Son los responsables de que en la casa se definan los límites necesarios, como lo hizo Dios. Dios le puso límites a Adán. Y no eran límites difusos, estaban claros. Le dijo: mira, esto y el otro. Y si tú lo haces, morirás. O sea, los límites que a veces en nuestros hogares no ponemos o que no están bien definidos, Dios sí lo estableció de manera clara. Entonces, Adán y Eva, en su estado de libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones, decidieron erradamente. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice Génesis 3, del 1 a 17, que Eva escuchó las palabras de Satanás, la serpiente, y cedió a sus tentaciones. Y yo quiero que ustedes oigan esto. Cuando nosotros oímos a alguien diciendo cosas contrarias a lo que Dios ha establecido, nosotros no podemos prestar oído. O sea, tú me estás diciendo, que yo veo que tú te estás yendo por la tangente. Nosotros tenemos que hacer un stop. Eva no hizo el stop necesario para no caer en la situación que cayó y que con eso arrastró a toda la humanidad. Arrastró a Adán y arrastró a toda la humanidad. El pecado de Adán y Eva fue una rebelión contra Dios y fue la causa de su caída, convirtiéndolo en un problema universal. Eso fue el origen de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y la consecuencia? Bueno, la transgresión de Adán trajo como consigo consecuencias claras y graves: la muerte. Porque él le dijo: si tú comes, morirás. Entonces, Dios lo que promete, lo cumple. Bueno y malo, porque Dios es un Dios justo. Y en su justicia Él no puede estar vacilando, como nosotros, que a veces estamos vacilando, que si sí, que si no. ¿Y qué significa la palabra muerte en la Biblia? La palabra muerte significa separación. Y recuerden el abismo. Significa separación espiritual y separación espiritual. Hablando de la separación física que tuvo
el hombre, pero también significa muerte. Fueron expulsados de la presencia de Dios y el deterioro moral formó parte de la realidad humana, esa que está describiendo Pablo en Romanos 3:23 y en Efesios 2, del que yo hablé, y en muchos capítulos de Romanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de manera expresa que el hombre tuvo con la caída de Adán? El hombre perdió la inocencia y la pureza de su estado original. La comunión se quebrantó. Y el hombre quedó separado de Dios, enfrentando juicio, condenación, maldición y muerte. Lo otro fue, los seres humanos se distanciaron de Dios para siempre. Porque ¿qué fue lo que hizo Eva? Adán y Eva cuando pecaron. Se escondieron. Se fueron. Ellos andaban libremente, caminaban, hablaban con Dios. Pero el pecado hizo que ellos se distanciaran, sintieron vergüenza. El pecado también trajo sufrimiento y la muerte y muerte que entraron a todo el mundo, como ya dijimos. Las relaciones humanas se dañaron. Y ustedes lo vieron más adelante en el caso de Caín y Abel. Se dañaron. Adán perdió la santidad y la justicia original que había recibido de parte de Dios y la transmitió a su descendencia. Se rompió la relación entre Dios y el hombre. Se perdió la armonía entre el hombre y Dios. Entre sus semejantes, la armonía entre sus semejantes y consigo mismo. A veces nosotros no estamos en armonía con nosotros mismos. Tenemos tantas situaciones que a veces nuestras emociones se vuelven como un volcán. Todo eso es producto de la caída. La caída del hombre, que el hombre experimentó, con la caída el hombre experimentó culpa y trató de ocultarse de Dios, tratando de cubrir su desnudez con hojas de higuera, lo que representa la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios por sus propios méritos. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de pecar, ellos no percibían su desnudez física, desnudez espiritual. Pero al pecar, sus ojos fueron abiertos y se vieron. Y trataron de ocultarse, de taparse con hojas de higuera. ¿Y saben lo que representa la hoja de higuera? Las cosas que nosotros queremos hacer para sanar nuestras heridas, para resolver nuestros conflictos, para creer que vamos a llegar a Dios. Eso representa la gente. Hay mucha gente que hace muchas cosas, obras de beneficencia, que hace esto, que hace el otro. Y muchas veces, y otros, cuando se sienten ese vacío existencial, buscan llenarlo con diversión, con alcohol, con mujeres, con droga, con muchísimas cosas. Eso representa ese vestido de esas hojas que Adán y Eva se hicieron. Pero miren el amor y la misericordia de Dios como se manifiesta desde allá mismo, desde el lugar de los hechos. El Señor, dice la palabra en Génesis 3:21, que Dios en su gracia y misericordia proporcionó a Adán y a Eva vestidura de piel para cubrir su desnudez. Este acto no solo tenía el propósito práctico de vestirlo, sino que simbolizaba la provisión divina para cubrir la vergüenza y las consecuencias del pecado. Hubo un sacrificio para tapar la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Un sacrificio. Y todo esto, más que, como dice el texto, más que algo práctico para resolver el problema, estaba creando una provisión para lo que sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para cubrir por completo nuestra desnudez espiritual y nuestra condición de pecado. Eso lo hizo el Señor. Y es bueno, déjenme decirle, esto que estamos hablando y algunos aspectos doctrinales que yo voy a manejar, que lo
lo interioricemos, porque ahora mismo se va a hablar mucho de la muerte de Jesús. Y a veces nosotros mismos también lo hablamos, pero no tenemos como la palabra así en la boca y la convicción de explicarle a la gente lo que significa. Y yo voy a tratar algunos aspectos relacionados al sacrificio y no voy a entrar de lleno, porque cada uno de esos aspectos doctrinales básicos en la fe cristiana, pudiéramos nosotros pasarnos 1 mes, 2 meses predicando en cada uno de ellos. Yo lo voy a hablar de manera general para que nosotros podamos entender, como decía al principio, por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. ¿Por qué tuvo que sacrificarse por nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo sabemos. Entonces, ahí empezó lo que sería la provisión que Dios estaba preparando para el hombre. Y no era el plan B, fue siempre el plan A. En el corazón de Dios siempre estuvo, porque Dios sabía lo que iba a pasar. A Dios no le tomó por sorpresa. Entonces más adelante vamos a ver todo cómo se instauró este sistema de sacrificio. Dice que más adelante en el libro de Levítico se establece el sistema sacrificial en el que se derramaba sangre de animales para expiar los pecados del pueblo. Esto se fundamenta de manera expresa en Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esa fue la condición que Dios puso. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque Dios es justo. Y eso lo estableció el Señor. Ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Y yo en el devocional que compartía el viernes con una de las muchachas, con las muchachas de la oficina, nos tocó hablar de ese tema porque los devocionales que nos están enviando están tratando sobre el tema de la muerte de Jesús. Y después que terminé, le decía yo, ¿quién usted se cree? ¿Estarían ustedes dispuestas a pagar la culpa de alguien? Y le dije, imagínense ustedes que ustedes están en un lugar y alguien mata a otra persona y vienen a buscarlo y ustedes agarran y le dicen, ven, dame cuchillo. Quítatela, dame esa camisa que está sucia y yo me la voy a poner y vete. Digo yo, ¿por quién ustedes estarían dispuestas a hacer eso? Hay una que está embarazada y a otro que tiene un niño, y ella me dijo, bueno, doña, porque en el primer momento nosotros podríamos pensar, bueno, por un hijo, pero es difícil. Entonces, en el Antiguo Testamento, estas ofrendas que iban, este sacrificio, iban desde ofrendas de sacrificios, holocaustos, ritos y todas estas cosas, pero solamente todos estos ritos que Dios le permitió al hombre llevar a cabo, lo estaban llevando aún a que entendieran que esto era solamente un significado de algo más grande y más profundo que él iba a hacer. En un mundo marcado de la imperfección y el pecado, los sacrificios eran el medio que el pueblo usaba para buscar expiar sus pecados y restaurar su comunión con Dios. Si usted lee el libro de Levítico, usted va a ver, eso es tremendo. Usted va a ver sangre por todas partes. Usted termina de leer el libro de Levítico y la boca le va a saber a sangre. Porque eran muchos sacrificios que había que hacer para poder tener una relación cercana con Dios. Pero todo esto era figura, era un recordatorio constante del costo del pecado y que apuntaba hacia algo mayor, la venida del sacrificio perfecto. Toda la ley y las prácticas rituales del Antiguo Testamento prefiguraban la obra redentora de Cristo, que siendo sin pecado, se ofreció su propia vida para pagar la deuda del pecado de toda la humanidad. Eso significa la muerte de Cristo. Requirió de un sacrificio para aplacar la justa ira de Dios. A la gente no le gusta eso.
pero era una ira justa. Es como cuando un muchacho tú le dices, mira, salvando la diferencia, cuando tú le dices, mira, no haga esto, y ese muchacho hace eso y sufre la consecuencia de lo que tú le dijiste que iba a pasar. Oye, te dije que no lo hiciera, y uno siente una impotencia, uno siente entre medio del dolor y la frustración, uno se siente, por Dios. Yo creo que Dios sintió, en el grado de Dios, Él sintió esa, digamos, porque Dios es un Dios de emociones. Nosotros somos emocionales y heredamos eso. Él sintió frustración, pero Él no lo podía dejar así. Y por eso, pero también amaba a la humanidad que Él había creado. Y por eso requirió de todo este sacrificio para que nosotros pudiéramos tener, para que el pueblo en ese tiempo tuviera la oportunidad de acercarse a Él. A diferencia de los sacrificios repetitivos y temporales, la muerte de Jesús en la cruz fue un acto único y definitivo que cumplió y superó la función de expiación de los rituales del Antiguo Testamento. O sea, esto era figura. Cuando usted lo lea, el Levítico, entienda que Dios lo que estaba era llevando al pueblo de Israel a entender que era necesario y que todo esto era transitorio, porque ellos tenían que hacerlo a cada rato. Ya cuando el Señor viene y muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya no es necesario. Ahora nosotros a veces vivimos como los que no tienen fe ni tienen esperanza. A veces nosotros vivimos como que lo que no hemos sido reconciliados con Dios. Y por eso es importante que tanto a través de la escuela dominical, a través de nuestros devocionales, nosotros pongamos ese fundamento firme de lo que son las doctrinas básicas, como es la justificación, la expiación, pero que no la aprendamos por aprenderlas, sino considerando el concepto que esto tiene y la importancia que tiene para nosotros. Miren, en el libro de Levítico, nosotros vamos a ver muchísimos holocaustos. Voy a mencionarlo nada más. Habían holocaustos o sacrificios quemados. No voy a decirle todo lo que significaba por razón de tiempo. Habían ofrendas de expiación. Esto se hacían para cubrir y borrar el pecado del pueblo, estableciendo un medio para reconciliarse con Dios. Todas estos sacrificios y estos holocaustos tenían el propósito de entrar en armonía con Dios, de poder relacionarse con Dios, de poder estar en comunión con Dios. Y yo me pregunto, nosotros ya, el precio fue pagado definitivamente, el sacrificio fue hecho de manera definitiva. Y el Señor lo dijo en la cruz cuando dijo, consumado es, la misión está cumplida, ya no hay más nada que hacer, yo lo hice todo. Sin embargo, nosotros seguimos como viviendo del otro lado del abismo. Habían ofrendas de paz, eso eran sacrificios de comunión, ofrendas de granos y otras. Y estas ofrendas no involucraban sangre, solamente representaban la dedicación y el agradecimiento a Dios. En resumen, los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran meramente actos rituales, sino poderosos símbolos de amor, del amor y la justicia de Dios, mostrando que el perdón y la restauración requieren un precio, el cual finalmente cumple con la muerte sustitutiva de Cristo. O sea, todos estos rituales, ahí está el énfasis que yo quiero hacer, todo eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento estaban señalando lo que sería el único y suficiente sacrificio de Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. En él se cumplió todo. Dice Génesis, volviendo a Génesis 3:21, que Dios cubrió la vergüenza del pecado, y en Levítico se requería, haciendo un resumen de lo que ya yo dije, en Levítico se requería el derramamiento de sangre para la expiación. En Cristo, amados hermanos, vemos la máxima expresión de amor. Cuando usted hable de la Semana Santa, cuando usted oiga todo lo que se está haciendo en la Semana Santa, ustedes tienen que pensar que
ese fue el último y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Que ese fue el puente que Dios puso para que nosotros, que estábamos en un lado del acantilado, pudiéramos pasar al otro lado. Eso significa, sencillamente, y esto es doctrina básica, pero tenemos que recordarla, porque en este mes eso es lo que se conmemora. Ahora, ¿cuál es la importancia para nosotros? Respondiendo a la segunda pregunta, la muerte de Cristo para nosotros significa reconciliación. Eso es parte de la doctrina que se dan en escuela dominical y en los discipulados. Significa reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 19 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes lo que significa? Que nosotros no fuimos reconciliados para ya gozarnos de eso. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso significa que nosotros tenemos la responsabilidad de, por medio del mensaje, traer, tenderle, mostrarle a la gente el puente que lo va a llevar de ese estado de pecaminosidad, de ese estado de desesperanza, de vergüenza, de frustración, de dolor, llevarlo a un estado de paz y de vida eterna. Ese significa el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios, pero tenemos que llevar ese mensaje. Y yo creo que, como yo decía al principio, nosotros tenemos que cada día, como despertarnos y decirnos a nosotros mismos, yo no vine a la tierra nada más para disfrutar de lo que Dios me ha dado. El libro Una vida con propósito, para los que lo leyeron, nos dijeron que hay algo más allá. Hay algo más allá de vivir la vida plena en Cristo, de sentirnos contentos porque vamos al cielo, de sentirnos alegres porque ya no hay más condenación en nosotros. Yo creo que debe ser mucho más allá. Yo creo que debemos levantarnos cada día con la firme convicción de sentarnos como me levanté, y no correteando porque hay que llevar al muchacho a la escuela, porque es como me levanté. Señor, gracias. Hoy qué bueno que hoy es lunes. Hay un libro que nosotros nos dieron en una clase de evangelismo. Qué bueno que hoy es lunes, qué bueno que hoy es martes. Es una oportunidad para predicarle a alguien de Cristo. La muerte de Cristo también significa rescate o redención. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Y dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso significa rescatado. Y en la imagen que había del tema de la predicación, ustedes vieron una mano grande sacando a otro que tenía la mano extendida para sacarlo. Eso significa, Dios extendió su mano por medio de Jesucristo y nos sacó del lodo cenagoso en que todos nos encontrábamos. Y ¿sabe lo que dice la palabra? Que nos puso sobre una roca firme. No solamente nos sacó, sino que nos plantó sobre una roca firme. Y esa roca firme es Jesucristo. Y por eso, aunque yo tengo mi estilo muy tranquilita, muy calladita, cada quien tiene su estilo. El mío es decirte, de esta forma, no hay necesidad de seguir viviendo como los que no tienen esperanza. No hay necesidad de que sigamos viviendo porque me lo digo yo. De que vivamos como que hoy es el último día y que vamos o a veces como que nos quedan muchos días. Depende de las circunstancias.
A través de su sacrificio, Cristo pagó el rescate necesario para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Esa es la doctrina básica de la redención, de redención. Para nosotros la redención significa que al aceptar el sacrificio de Jesús, como somos liberados de la deuda del pecado, ya no vivimos cautivos de la culpa y la condenación, sino que somos restaurados a una posición de libertad y esperanza. Dice Romanos 8:1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a veces por nuestras situaciones del pasado, por la culpa, la forma en que a veces nos manejamos en nuestra crianza, a veces ponemos culpa en la gente. No, porque tú. Y la palabra dice, ya no hay más condenación. O sea, ya nosotros, hay un veredicto, salvo. Y dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que estaba escrita en contra de nosotros, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, ¿sabe lo que él hizo? La mostró públicamente y ahí decía deuda cancelada. Y eso lo hizo el Señor en la cruz mediante el rescate que hizo por nosotros. Él pagó la deuda. Pero hay otros términos que tienen que ver con esto. La sustitución. La muerte de Cristo significa para nosotros sustitución. Y cuando viene la palabra sustitución, ¿qué le puede venir a la cabeza? Sustituto, alguien que hace algo por mí. ¿Verdad que sí? Sí, simple. A los maestros, cuando el maestro no puede ir, ¿qué busca? Un sustituto. Y el maestro que va hace la función que le tocaba a ese maestro en ese día. Entonces eso Cristo hizo por nosotros. Dice 1 de Pedro 2:21 al 24, Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso fue lo que hizo el Señor. Y cuando hablaba yo, le decía de las muchachas que en el tiempo devocional que le explicaba que si ellas estarían capaces de ponerse la camisa del hombre que había asesinado a otro. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor se puso la ropa de pecado de nosotros, porque en Él no había pecado. Se puso la ropa de pecado de nosotros y le dijo, váyanse, dejen tranquilo, yo pago, dejen tranquilo. La muerte de Cristo significa expiación. Romanos 2, Primera de Juan 2:2 y 4:10 dice que la palabra expiación significa borrar la culpa. La tomé, te la borré. No solamente es que te dije, me puse en tu lugar y te dije vete, no, cancelado es. Eso fue lo que hizo el Señor, la canceló. Y eso es lo que significa la palabra expiación, pago de una deuda. La expiación nos garantiza que por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados son cubiertos y eliminados. Esto nos ofrece la limpieza espiritual. Ahí algo tiene que ver esto con la regeneración, aunque esto es otra doctrina básica del cristiano. Limpieza espiritual y seguridad de nuestra salvación. Por eso que dice la palabra en Efesios que tenemos que ponernos el casco de la salvación. Significa que nuestra mente, que es el centro de muchas cosas, donde vienen muchas cosas, de ataques, nosotros tenemos que ponernos ese casco de la salvación, de la seguridad de que somos salvos, porque ya Cristo pagó el precio. La muerte de Cristo significa justificación. Gálatas 3:23 al 26 dice, no sé si tengo el texto acá, pero la justificación es el acto mediante el cual Dios declara al pecador justo, no por sus propios méritos, sino por la fe en Cristo Jesús. Al morir Jesús cargó con la penalidad del pecado mediante su resurrección. Él nos otorga su justicia imputada. Esto significa que somos declarados justos ante Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Espérate aquí.
todos esos beneficios están a tu disposición. Todo eso está ahí listo para ti. Pero tú tienes que creer. Y creer no es creer en cualquier cosa. Creer lo que significó para ti, para el hombre, para la humanidad, la muerte de Cristo. Creer que somos pecadores, como dice la palabra, que antes, que originalmente no había nosotros pecado, que por medio de la transgresión, de desobedecer a Dios, el pecado entró al mundo y con él, con Adán, arrastró a toda la humanidad. Es creer que Dios hizo provisión desde el principio para nosotros. Inclusive en Génesis 3:15 ya Dios había declarado el primer evangelio, que dice, me parece que dice que la serpiente, podré enemistad entre ti y la serpiente, entre ti y la simiente de la mujer y la serpiente, por ahí andamos. Y ella te herirá en el talón, estoy parafraseando, y tú la herirás, y el Señor, la simiente de Adán, lo herirá en la cabeza. Le dará un golpe mortal. Ya desde ya, y eso nosotros tenemos que aprenderlo y tener conciencia plena y decirlo no como un ritual, como dice Santa Padre nuestro que estás en los cielos, es como convicción. Nosotros todos los días tenemos que tener la convicción de qué fue lo que pasó. Y en la Semana Santa, qué bueno que nos vamos a gozar por allá. Pero yo creo que con este corre que uno tiene, y me perdonan los que van de fiesta, los que van de vacaciones, eso no está malo, pero yo creo que con este corre que nosotros tenemos durante todo el año, yo creo que coger ese tiempo como para nosotros recogernos y quizás reflexionar sobre todo esto que nosotros hemos estado hablando y todo lo que es la vida, quizás sería una buena decisión. Eso yo pienso. Bueno, ya para concluir en el mensaje, en todo el proceso, estaba hablando, como yo le dije, esto es doctrina básica, en la que no estoy entrando de lleno, solamente es dando una panorámica general de lo que significa la muerte de Cristo. Ya, como vamos a estar hablando de la vida de Jesús, su ministerio, vamos a ir entrando de lleno en algunos aspectos. Pero quiero que la idea del tema era realmente darle una panorámica general de lo que significa para nosotros la muerte de Cristo. Y no solamente su muerte, sino también su resurrección. Finalmente, amados, hermanos y amigos, la muerte de Jesús es el fundamento de nuestra redención. Mediante la muerte de Jesús fuimos reconciliados con Dios. Fuimos rescatados de la esclavitud, del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. No recibimos el pecado que merecíamos. No el pecado, sino lo que merecíamos. Eso habla de la sustitución. Nuestros pecados fueron borrados, expiación. Hemos sido declarados justos, cada uno de nosotros, y cada uno de los beneficios que nosotros tuvimos revelan en gran medida el aspecto, el gran amor de Dios por nosotros. Cada uno de esos, si usted se comienza a pensar en todo lo que hemos hablado, de la expiación, justificación, sustitución, redención, todo esto, cuando usted esté en su casita, póngase a pensar en todo esto. Todo eso lo hizo el Señor por mí y por ti. Y yo quiero que volvamos al puente. Que volvamos al puente. Ese abismo que separa al hombre de la orilla segura, donde se encuentra la presencia de Dios y la paz que solamente Él puede dar, es ese abismo, como yo decía durante todo el proceso, solamente se puede cruzar por medio de la cruz de Cristo, reconociendo que somos pecadores
y que necesitamos a un Salvador. Necesitamos a un Salvador. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para convertirse en el último y suficiente sacrificio. El Señor dijo, y yo creo que es el versículo que define más claramente todo lo que hemos venido hablando. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese abismo que separa al hombre de Dios, solamente tiene un camino. Y ese camino es Cristo. Y yo sé que todos ustedes lo saben. Los cristianos que están aquí lo saben, pero se nos olvida muchas veces. Y dice Jesús es el camino, es la seguridad de la vida eterna, y ese camino se llega mediante la fe, y Él cree que mediante su sangre derramada en Calvario nuestros pecados han sido perdonados. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, por más cosas que hagamos, por más ropa de hoja de higuera que busquemos, más situaciones, más cosas que querramos hacer, no es por obra, es por fe, y fe en el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta que yo le hago, ¿dónde se encuentra en relación a ese abismo? ¿Te encuentras de este lado de la paz y la seguridad, o en el lado de la desesperanza? Como cristianos, el puente ya está extendido. Solamente tenemos que ir para allá. Debemos, mis amados hermanos, meditar en estos beneficios que para nosotros a veces son tan obvios. Son tan obvios, pero a veces nuestras vidas no reflejan eso. Y yo no solo digo nada más a ustedes, me lo digo a mí mismo. A veces se me olvida. Y a veces se me olvida también que tengo la responsabilidad de ser un canal de bendición para otras personas. Así es que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque ¿dónde hubiéramos nosotros estado? Yo me pongo a pensar en mi vida, en los beneficios que yo tengo con la familia que me permitiste tener, en la paz que tengo en medio de las tormentas, en la forma en que enfrento los desafíos de la vida, y cómo siento esa tranquilidad y esa seguridad y esa convicción de que pase lo que pase, tú estás conmigo. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un día, cuando me predicaron el evangelio, yo tomé la decisión de venir y decirte sí acepto? En ese momento quizás yo no estaba tan consciente de lo que estaba haciendo, pero había un fuego, había un llamado, había una convicción del Espíritu Santo que me decía, ve. Y yo fui. Y mi vida, a pesar de las diferentes situaciones que como familia vivimos, estoy agradecida de ti, Señor, porque tengo la seguridad de que tú estás conmigo, de que no me va a dejar, de que no me va a desamparar, de que tengo un refugio en ti cuando viene la tormenta, cuando vienen las situaciones difíciles. Yo sé que en ti tengo un refugio, y yo sé que un día voy a partir de este mundo, pero hay un lugar en el cielo que tú has preparado para mí. Y todo eso fue
Gracias a tu muerte en la cruz del Calvario. Para mí, yo soy testimonio de lo que significa tu muerte en la cruz. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque un día estuve del otro lado del acantilado y tú me diste la fuerza para cruzarlo. Yo oro en el Señor para que las personas que están en este lugar, que aún no han tomado la decisión de creer en Jesús y aceptarlo como su Señor y suficiente Salvador, que en esta mañana den un paso de fe y le digan: yo quiero cruzar al otro lado, a ese lado del abismo donde hay paz y donde hay seguridad. Y aunque hayan situaciones difíciles, estaré segura porque tú estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú pongas en nosotros ese deseo inmenso de predicar tu palabra, de entender lo que significa, primero, tu sacrificio, y segundo, lo que significa que una gente, que un familiar, que un amigo querido se vaya sin Cristo. Separación por completo de tu presencia. Señor, pon ese deseo en nosotros. Trae convicción en nuestros corazones y ayúdanos a entender que el precio que tú pagaste fue muy, muy, muy alto, para que muchas veces lo tomemos a la ligera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Golpeado, humillado y maltratado. Este fue el costo de nuestra salvación. Iglesia Evangélica Misionera Las Colinas y su Instituto Betel presentan el culto especial, las 7 palabras del Maestro. Ven, acompáñanos a reflexionar sobre las últimas palabras expresadas por el Señor Jesús en su pasión salvadora. Las 7 palabras del Maestro. Este miércoles 16 de abril, a partir de las 7:30 de la noche, en Iglesia Evangélica Misionera Las Colinas. Que no te lo cuenten, vívelo tú mismo y acompáñanos a vivir un gran momento en su presencia. Invita a un amigo para que también pueda conocer el regalo de la salvación. Las 7 palabras del Maestro. Este miércoles 16 de abril, a partir de las 7:30 de la noche, en Iglesia Evangélica Misionera Las Colinas. Te esperamos.